Estamos de regreso y bueno, se empieza a rearmar la mesa de mujeres en la política, que no se ha interrumpido prácticamente nunca. Bienvenidas, Betty Manrique, Raquel Barajas, ¿cómo están? Gracias. Gracias por estar aquí. Oigan, pues vemos esta situación de como una especie de efecto dominó en los estados del país, no porque las cosas surjan, sino porque están ahí, no las conocemos, pero de repente explotan y nos damos cuenta de un deterioro acumulado. O sea, pareciera que sí tenía razón Felipe Calderón en el diagnóstico, no en la receta que quiso aplicar, ni cómo la enfrentó de la penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno. Michoacán quedó en evidencia, los alcaldes exhibidos, este manejo de la agenda que han hecho los grupos criminales, donde sacan videos a diestra y siniestra y exhiben a todo el mundo, ¿no? Y ahora en Guerrero, en términos más trágicos por la cuestión del involucramiento de los estudiantes normalistas y esta situación que mantiene el virus al país de 43 desaparecidos. Pero bueno, ¿qué hacer en una situación así? O sea, ayer salió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a dar un mensaje que todos esperábamos espectacular y que al final de cuentas fue más bien cauteloso, ¿no? Pero el Estado parece ser que también está igual que los ciudadanos, tratando de descifrar el acertijo de este largo deterioro. ¿Cómo ven ustedes las cosas? Bueno, lo más preocupante es precisamente la frase con la que tú terminas, Arnoldo, el largo deterioro. Esto no es un asunto que surge el día de ayer, ni en el gobierno de Calderón, quizá ni siquiera en el gobierno de Fox. Creo que esto es un asunto que ha venido echando raíces, la delincuencia organizada, haciendo política a través de actores que van acomodando en distintos cargos, infiltrando a las policías, especialmente en aquellos lugares en donde es necesario que la policía sea un aliado por la posición geográfica. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Quizá haya ciudades en donde al crimen organizado no le interesa tanto infiltrar a la policía más que a lo mejor para el narcomenudeo o una cosa así, pero para que se hagan de la vista gorda. Exactamente, pero para los delitos y para ser copartícipes de delitos, como en el caso de la desaparición de los estudiantes en Guerrero, bueno, pues o sea, la policía como fuerza de tarea del grupo exactamente, criminal, como alguien que coactúa con ellos. Bueno, tiene que ver también la ubicación geográfica, y para qué quieren este tipo de territorios, que es obviamente para ocultar una serie de acciones, ocultar una serie de evidencias. Es muy preocupante la receta, como tú bien dices, en el sexenio de Calderón me parece que no fue la correcta. Sin embargo, hoy todavía no vemos claro con el gobierno federal por dónde van. Lo que sí es evidente es que no podemos bajar la guardia, no podemos rendirnos, ni la sociedad ni los gobiernos, en la constante depuración de policías y en seguir tratando de que la impunidad no sea la que campea en el ánimo, ¿no? Tanto de víctimas como de victimarios, porque, bueno, pues podremos hacer cualquier esfuerzo, el mayor, pero si hay impunidad, si no hay consecuencias, si no hay gente en la cárcel, si desmembramos una célula, pero inmediatamente ocupa su lugar otra y sigue todo funcionando como si nada pasara, bueno, pues el riesgo de perder el control del Estado con E mayúscula, es grave. O de perderlo más. Así es. Raquel, ¿cómo está? Yo creo que el problema tiene muchas aristas, este problema del crimen organizado y sobre todo la infiltración de la policía. Empiezan por la parte más débil, que es la policía. Es un sector muy fácil de convencer porque les ofrecen, simplemente por ser halcón o avisar o saber de los operativos, una cantidad fija, una iguala. Mucho mayor a su sueldo. Pues sí, no mucho mayor, porque en realidad cuando uno ve o sabe, no son las grandes cantidades, pero las situaciones económicas de estos personajes. Otros son coaccionados a través de información que tienen ya personal del elemento de policía, y entonces esto empezó a través de la policía, esta infiltración del crimen.
¿Qué se ha hecho? Y ya fue subiendo o escalando otros niveles. ¿Qué se ha hecho? Se han tratado de copiar modelos, por ejemplo el colombiano, a través de leyes como la de extinción de dominio, siguiendo la ruta del dinero de los delincuentes, porque se creyó en el sexenio de Calderón con la reforma de justicia penal y de seguridad pública, que en el momento en que pudieran quitarles los bienes, esa sería una forma de ir desincentivando este tema. Ahí va avanzando muy lentamente porque tiene muchos tentáculos, porque es mucha gente la que participa en estos grupos y porque cada vez antes los identificabas o los podías como ciudadano tener una idea de que este es un malandro, pero ahora ya no es tan fácil porque ya están disfrazados de gente entre comillas bien, y eso hace más difícil el interactuar más fácil y se involucran en grupos sociales importantes, y eso hace que, como la teoría de la manzana podrida, empiezan a podrir todo ese entorno. Entonces creo que lo que hay que hacer es muy complejo. No se buscó una solución en cuanto a la ruta del dinero. Habría que ponerle eficacia a esto, porque en el momento en que tú tocas el tema del dinero y les vas quitando efectivamente bienes, van perdiendo ese poder, y podría también ser la apuesta de dar una oportunidad, de buscar las oportunidades a los jóvenes, a los chicos, a los adolescentes, para que no se vinculen, porque hoy se vinculan, ¿qué te parece?, a los 12, a los 14 años. Entonces ellos prefieren vivir bien 5 años, y ellas tienen hasta un refrán: prefiero 5 años como rey y no como tonto el resto de mi vida. Entonces, que rima. Sí, que rima, exactamente. Entonces, pues creo que es un problema muy complejo que viene desde... También la policía tiene que tener una estructura más controlada, porque hay demasiados mandos, demasiados poderes, que hace que también esto se diversifique y se infiltren por muchas razones. Pero es un problema de suyo complejísimo, que se le ha buscado soluciones, no se le han encontrado al 100%, porque lo tenemos aquí todavía, y creo que pensar que nada más el combate es la única forma de erradicar este flagelo, pues no. Tienes que tener más frentes abiertos para erradicar un problema tan grave como es este. Bueno, yo en el caso de Guerrero y de Michoacán observo que además de la policía fue infiltrada la clase política. Sí, claro. O sea, este presidente municipal, José Luis Abarca, ahora venimos a saber, yo me imagino qué clase de controles hay en un partido político, es en este caso el PRD, que 2 de sus cuñados eran sicarios y cobradores del de Arturo Beltrán Leiva, del Barbas, y que esto era conocidísimo, pues, ¿no? La esposa aparentemente está muy involucrada en el tema de la represión a los jóvenes normalistas. Pero, ¿qué hacen los partidos políticos? Me llamó la atención lo que dijo ayer Carlos Navarrete en una entrevista en MBS Noticias, donde prácticamente se declara inerme. Le dice a Carmen Aristegui y a Denise Dresser: yo quiero ver la cara de ustedes, ¿qué harían si viniera aquí un narco y les dijera, aquí está $1 millón o si no las matamos? Pero esta forma de razonar, ¿qué quiere decir? Que entonces no tenemos remedio, que los narcos ya ganaron, que los políticos o les obedecen o los matan. Y otra frase que utilizó el actual coordinador parlamentario del PAN, el zacatecano, Isabel Trejo creo que se llama, que cuando supo el tema de San Miguel Allende y de la posibilidad de que un narco estuviera ahí cercano a algunos políticos, un narco financiero, algunos políticos del PAN, dijo: la clase política está inerme, estamos expuestos. O sea, ¿es realidad esto? Bueno, yo creo que la clase política, los empresarios, cuando un empresario se asocia con alguien que trae mucho dinero y le ofrece un negocio jugoso con grandes participaciones y no investiga de dónde viene el dinero de su nuevo socio, o cuando ven a sus hijos juntándose con estos muchachos que traen mucho dinero, que los apantallan con coches y no investigan quiénes son esos muchachos, quiénes son sus familias. Yo creo que todos estaríamos expuestos a estos tentáculos de los que habla Raquel. Los partidos políticos, el atractivo que tenemos los partidos políticos es pues que a través de nosotros llegan a los puestos de poder en donde las decisiones pueden beneficiar a los criminales. Creo que tenemos que blindarnos y seguir trabajando en ese sentido. Sería de verdad desastroso suponer que no hay nada que hacer,
porque entonces pues legalicemos todo y metamos toda esta gran economía paralela y subterránea que hay en este país, pongámosla encima de la mesa y legalicemos todo ya, y entonces todo mundo volvería al canal de la legalidad y de la decencia. Pero creo que no es esa la solución, al menos no en este momento, por lo descompuesto y por todos los delitos previos. Siguen siendo minoría los grupos del crimen organizado, la gente sigue habiendo un país que es mayoría. Exactamente. Que podría y entonces, hacerle frente, y hay ejemplos. Hay partidos políticos. En el caso del partido en el que yo he militado, tenemos ya 2 procesos electorales sin que la ley nos obligue, pidiendo cartas de no antecedentes penales a quienes quieren ser candidatos del Verde. Y entonces dicen, pero qué lata, pero eso no es obligación de ley. No, de ley no, pero de nosotros sí. ¿Quieres ser candidato nuestro? Aunque seas militante y te conozcamos, o seas un candidato externo, yo necesito ese documento. Pero bueno, pues ya vemos este caso del financiero, de Germán Goyeneche, que ahorita es un presunto responsable, ¿no? Exactamente, que milita en el Verde, pero que bueno, pues nadie sabía que tuviera estos nexos. Todo el mundo hoy está sorprendido. La pregunta es si quienes tienen contactos muy cercanos con él, no les sorprendía la cantidad de dinero, negocios que manejan. Y ahí es en donde todos somos vulnerables. Como te repito, el empresario que de pronto se asocia con alguien que tiene muchísimo dinero y no investigamos de dónde viene su dinero. Sí, bueno, me parece que ahí es una tarea de todos. Una pregunta, claro. Betty, Raquel. Se hizo un gran esfuerzo político para llevar a cabo estas reformas estructurales. O sea, el presidente Peña juntó a todos los partidos, venció resistencias, hizo concesiones y transformó la legislación en aspectos centrales del país que tenía años sin transformarse. Y nos sale por la puerta trasera este grave problema, ¿no? que viene a afectar todo lo demás. Hoy la prensa internacional está hablando de México por los 43 estudiantes desaparecidos, no por la reforma energética. ¿No valdría la pena un gran pacto de Estado, también con referentes concretos y con acciones muy concretas para, digamos, la Comisión Anticorrupción, por ejemplo, que no se ha logrado armar? Empezar por ahí. Si está entrando al sistema político, dar una barridita al sistema político. Me parece que no solamente necesario, no sé Raquel qué opine, pero me parece que no solo necesario, sino urgente, y no a modo de quinazos o de estos golpes, ¿no? De, bueno, ya está el pez grande de este sexenio y nos esperamos a lo que viene, sino de una verdadera limpia. Si al final del día hemos lamentablemente tenido partes de esta nación en donde viajar de noche es peligroso, en el propio Guanajuato hay carreteras en donde da miedito, ¿no? La zona de Jerécuaro de día, ya en la tardecita, la nochecita no es recomendable para el rumbo de Pénjamo. Entonces, o sea, no solo ya hemos perdido esa confianza y esa tranquilidad de circular por nuestro país. Bueno, en este momento quizá sea todavía que nos sigan arrebatando espacios. Ajá, exactamente, tiempo de dar el manotazo desde el Estado, con toda la fuerza del Estado, y hacer una gran limpia, que quizás sea dolorosa, digo, pero finalmente, como yo a veces he dicho, el país ya llora sangre, ¿no? Sí, yo creo que lo empieza por el sistema de selección. Yo creo que todos los partidos políticos hay baterías ya científicas para saber tus niveles de honestidad y de proclividad a la corrupción. Entonces, pues que haya ese tipo de exámenes, nada más que hay que garantizar que sean objetivos y que efectivamente se respeten, para que el que no pase ese examen de habilidades para el cargo, para el puesto, pues que se siente poco a prepararse, o si de plano no tiene la habilidad porque no tiene el bien común, no tiene lo que necesita un servidor público tener como mística, pues yo creo que desde ahí tenemos, y no podemos decir es que no hay nada que hacer, por el amor de Dios, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Porque siempre hemos dicho no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer, que es muy difícil, evidentemente. Pero yo creo que si empezamos en esto de la
Procuraduría, Comisión Anticorrupción y todo eso, hacer esta, como bien dice Betty, una limpia, es decir, aquellos que no pasen ciertos controles, como les aplican en ciertos exámenes de confianza, cada institución que haga sus exámenes como correspondan, respetando la esencia, pues yo creo que, pero en un instituto político sí deben de cuidar mucho, porque de por sí hay muchos, por otras razones, malos estigmas que ya traen, o estigmas que ya traen, pues y ahora la corrupción y ahora esto, y luego están involucrados, ni modo que no se sepa sus nexos, como bien dice Betty. O sea, si están estos amigos aquí, estos enemigos públicos, es porque alguien los dejó meter y están bajo la complicidad de alguien. Eso no puede alguien vivir. Nosotros vemos por qué trae un carro, por qué trae otro. Si yo tengo 20 años trabajando, lo lógico no es que uno logre ese capital en tan poco tiempo. Entonces, ahí es donde se debe investigar y seguir también las rutas del dinero y no decir no pasa nada, sí pasa. Vamos a seguir hablando en el siguiente segmento de esto mismo y ya un poco hablar de qué tan lejos o cerca podría estar Guanajuato de un deterioro, si les parece. Además, ambas se pueden encontrar en una próxima Cámara Federal. ¿Lo han pensado? ¿Es posible? Bueno, sin hacer futurismo. ¿Todo es posible? Vamos a una pausa, regresamos para continuar en la mesa de mujeres en la política. Es que